Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy comemos guisaillo de judías verdes con patatas. Si te gusta este tipo de contenido, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita, así no te perderás ninguna de mis recetas. Con tomate, cochifrito en caldereta, miga con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelo, el bacalao al pipí, un poquito de refri. Queridos amigos, hoy una receta vegetariana súper fácil y súper saludable. Quedaros conmigo y vamos al paso a paso. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro guisaillo de judías verdes con patatas son los siguientes: medio kilo de judías verdes, 3 o 4 dientes de ajo cortados en láminas, 250 gramos de patatas, caldo de verduras, si queréis lo podéis sustituir por caldo de pollo o de carne, pimentón dulce, pimienta y aceite de oliva. Así que vamos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es limpiar las judías. Es un paso muy sencillo, pero para el que no lo sepa vamos a recordarlo muy rápidamente. Le vamos cortando a los dos extremos a la judía, por una parte y por la otra, y la troceamos. Una vez que tengamos todas las judías troceadas, vamos a lavarlas muy bien para quitarle la tierra o las posibles impurezas o suciedad que tenga la verdura. Una vez limpias, colocamos una olla en el fuego, un chorrito de aceite de oliva, y vamos a sofreír los ajos. Le vamos dando ahí un par de vueltas a fuego lento para que vayan soltando todo el sabor en el aceite y con cuidadito de que no se nos quemen. Una vez que los ajos están doraditos, vamos a añadirle las judías verdes, que las tengo ya bien limpias y troceadas. Las vamos a también a sofreír muy bien. Es muy importante este paso para que no se nos quede un guiso con sabor a cocido, que se nos quede con ese toque de sofrito y de doradito primero, que le va a dar un sabor muy rico y un toque muy especial. Una vez que las judías están ya sofritas, le vamos a añadir las patatas, que también vamos a rehogar bien. Vamos a rehogarla bien junto con la judía y con los ajos para que vayan cogiendo todo el sabor, y así nos va a hacer que el guiso quede mucho más sabroso. Le vamos a poner pimienta negra al gusto, una cucharada generosa de pimentón dulce o picante. Lo vamos a sofreír también un poquito el pimentón durante un par de segundos para que no se nos queme, y a continuación le vamos a añadir el caldo. Yo le pongo aproximadamente un dedo por encima de las patatas de la judía, pero esto es cuestión de gusto, si queréis que os quede un poquito más caldoso o si queréis que os quede un poquito más seco. Con el que yo le he puesto, mirad cómo queda. Ahora vamos a dejarlo que hierva, lo vamos a ir moviendo de vez en cuando. Una vez que las verduras estén tiernas, lo vais a dejar en el punto de espesor que más os guste. A mí me gusta bastante espesito. La propia patata, y sin necesidad de añadir ningún espesante, me va a hacer que se me quede una salsa muy melosa, con mucha jugosidad y con mucho sabor. Mira, yo lo voy a dejar ahí seguir cocinando. Las judías están ya casi tiernas, pero la patata propiamente dicha va soltando el almidón, se va quedando espesando el caldo, ¿veis? Va dejando una consistencia súper buena al guiso. En este momento lo probamos de sal, rectificamos si es necesario, le añadimos si queremos un poquito más de pimienta, y mirad, este es el resultado final. A mí me gusta con la salsa espesita. Es un guiso muy rápido, muy fácil, muy saludable, perfecto para una cena, para ahora la cuaresma, cuando no queramos comer tanta carne. Así que espero que os guste y buen provecho. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que lo probéis, que lo disfrutéis, que paséis muy buen día, y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos para todos.